Hay un título en mi Biblia, yo tengo una versión que el título dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Dice el versículo 21, otras veces les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo, que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo, pues, Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Amén. Hermanos, comienza el Señor Jesús diciendo, otra vez le dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Hermanos, la verdad que desde que hemos aprendido las doctrinas de la gracia, parece que uno quisiera esforzarse o forzar a los oyentes para ir siempre con el mismo tema, ¿no? Con el tema de que realmente nosotros estamos muertos en delitos y pecados y no, el mundano no puede ir a Dios, sino que Dios va al mundano, le cambia el corazón, le pone fe y le da esas ganas de volverse al Señor, de arrepentirse y de tirarse a sus pies. No es que nosotros lo queremos imponer, lo que pasa es que recurrentemente en la palabra de Dios, una vez que vas incorporando esta doctrina, no puedes dejar de verla. La ves constantemente. Parece que uno estaría buscando la oportunidad para meterla y no es nuestro deseo. Ya está, ya la hemos aprendido durante todo el año pasado, ya sabemos que quedó claro. Pero es evidente que todas las doctrinas de la gracia constantemente la vemos en la palabra del Señor. Acá en lo que empieza hoy dice, me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. ¿Me entienden? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, hay algunos pasajes, por ejemplo en Jeremías, capítulo 29, versículos 12-13, que dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os iré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, ¿no? Entonces uno dice, ¿ves qué lindo que una persona puede ir, orar y buscar al Señor? Sí, pero si hay que leer el contexto, lees unos versículos antes, apenas 2 versículos te dice, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. ¿Me entienden? El que hace siempre el primer paso es el Señor. Siempre. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Y todo lo que acabamos de leer, me buscaréis y no me hallaréis, porque yo soy de arriba, ustedes son de abajo. Mientras estaba preparando este tema, estuve leyendo Colosenses capítulo 3, y que dice así, versículo 1 en adelante, pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Hermanos, si pues habéis resucitado, podemos buscar a Cristo. Y Cristo hay que buscarlo poniendo la vista en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque Jesús está ahí sentado a la diestra de Dios. Siempre fue así. Hoy vamos a leer más adelante la gloria que tenía el Señor antes de venir a este mundo. Él estaba al lado del Padre. Hoy vamos a ver un poco lo que Él tuvo que abandonar para venir acá, a este mundo, a mezclarse entre los hombres, y cuánta humillación que habrá sentido el Señor, siendo Él tan grande, tan poderoso, siendo Él tan sublime. Vino a esta tierra y soporta al pecador que todavía lo ningunea, todavía lo agrede, todavía lo insulta, todavía lo quiso matar, que al final llevó a cabo esa acción. ¿Cuánta se habrá reprimido él a sí mismo? ¿Cuánto habrá tenido que tener mucha fuerza de voluntad? Porque él era realmente sublime, él era Dios desde la eternidad. Y entonces empieza esta pequeña charla diciéndole: me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Y continúa, dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Hermanos, es clarito: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Vuelvo a San Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Hermanos, otra vez Jesús está diciendo lo mismo: a donde yo voy, ustedes no van a poder venir. Y incluso en San Juan 6 leí el versículo 44, pero el 65 dice parecido. Y dije: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Hermanos, nadie puede ir al Señor, porque primero nadie quiere ir al Señor con nuestro estado pecaminoso, con nuestra raza caída. En nosotros se cumple más bien lo que dice Isaías, que cada uno se apartó de su camino y le dio la espalda al Señor. Cada uno trató de ir al lado contrario de donde Dios estaba. Nadie en su estado natural va al Señor para arrepentirse de sus pecados, para arrodillarse pidiéndole perdón por haberle ofendido. Más bien vamos con el corazón contrito y humillado porque tenemos una enfermedad, porque tenemos un dolor, porque estamos pasando por pruebas. Pero que alguien se vuelva a Dios diciendo: ¿cómo le he fallado a este Señor que me creó? ¿Cómo he podido ofenderle tanto? Eso, si el Señor no cambia nuestro corazón, si no nos hace nacer de nuevo, nunca lo podemos hacer de voluntad propia. Entonces, desde ahora en más, vamos a ver esta pequeña discusión que va a tener Jesús con los judíos. Cuando digo los judíos, digo los líderes. Esto es una ida y vuelta con los líderes de ese tiempo, con los que en el capítulo anterior ya lo fueron a mandar a buscar con aguaciles, porque ya lo querían condenar, ya lo querían, en otra parte ya tenían la intención de matarlo. Esta discusión no es con cualquier tipo de persona, son realmente los que se creían justos. Hoy invocamos con un título que dice 4 decisiones fatales, ¿no? El pastor me dice: oye, fatales, pará, no es mucho. Yo te pregunto, amigo, ¿la eternidad no es algo serio? La eternidad no es algo que realmente hay que pensar muy bien. Todas las decisiones que tomamos en esta tierra para alcanzar la vida eterna de la gloria, de la paz, de la alegría, es un tema muy delicado. Y en estos pequeños 9 versículos que vamos a ver hoy, vamos a ver 4 tipos de decisiones fatales que te llevan a la condenación, que llevaron a estos judíos a la condenación. Mientras preparaba este tema, quiero que tengas en mente estas personas que empezaron a discutir con Jesús. Habrán discutido una tarde o una mañana, habrán tenido entredichos, se habrán burlado del Señor, como lo vamos a ver ahora. Pero ¿sabe qué? ¿Cómo me gustaría ver qué pasaba en la mente de estas personas
el último momento de su vida acá en la tierra. Cuando ya estaban alcanzados por la enfermedad, por el dolor, cuando ya veían que se le acercaba el fin, ¿no se habrán puesto a pensar en esta charla que tuvieron con Jesús? ¿No le habrá ido de vuelta a la mente ese desprecio que tuvieron con ese ser que se les cruzó un día cuando era joven en este camino? ¿Habrán pensado cuántas veces en este desprecio que hicieron a este judío, pero que a lo largo de la vida se le estaba acabando, se les terminó y se aproximaba la eternidad? ¿No le habrán venido dudas a su corazón? ¿Qué he hecho? ¿Hice bien? Cuando estaban solos, en su cama, en su lecho de muerte, ya se habían alejado las risas, sus amigos, las burlas de sus compañeros, el mirarse a los ojos, estaban solos y la decisión que tomaron ese día fue fatal para sus vidas, si es que no la cambiaron. Entonces dice el versículo 22, y decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Hermanos, muchas veces he leído esto, pero la verdad que ahora, tratando de preparar este tema, realmente se me hizo la luz. Ellos estaban diciendo, Jesús está diciendo que Él se va a ir a un lugar donde nosotros no vamos a poder ir. Entonces llegaron a la conclusión que ese lugar a donde ellos no iban a poder ir era el infierno. Porque dice, ¿acaso se matará? Sabiendo ellos que la muerte, el suicidio, sí o sí, los iba a llevar al lado más oscuro del infierno. Entonces ellos dijeron, ¿qué está diciendo? ¿Que Él se va a ir al infierno? Porque ese va a ser seguro, es el único lugar donde nosotros no vamos a ir. Nosotros vamos a ir al cielo. Nosotros estamos seguros. Y acá está la primera decisión fatal. Ponemos con un subtítulo, autojustificarse, creerse justo. Ellos se creían que iban a ir al cielo, que iban a alcanzar la salvación. Se creían que habían cumplido con Dios, que Dios estaría contento con ellos, porque guardaban la ley. Cuando Romano dice que nadie puede guardar la ley y que por las obras de la ley ningún ser iba a poder ser justificado. Ellos se creían que eran los justos. Ellos se creían que eran los que veían y los demás estaban ciegos. Pero lamentablemente era todo lo contrario. Entonces ellos, como un chiste venenoso, le dijeron, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, donde yo voy, vosotros no podéis venir? Ya había dicho Jesús lo mismo, y los judíos dijeron, ¿acaso se irá a los griegos, a los dispersos? Parece que pasaron los días y se animaron a algo peor todavía. ¿Acaso se va a suicidar? En el libro de Josefo, que está en las costumbres de los judíos, se dice que para que los judíos, los líderes de esa época, pensaban y tenían la creencia que el que se suicidaba, el que acababa con su propia vida, iba a ir al infierno, al lugar más feo que tenía el infierno. El lugar más ingrato era para los que se suicidaban. Y ellos dijeron, ¿acaso se va a suicidar? Porque el único lugar donde nosotros no vamos a ir es al infierno. Y era precisamente a donde se estaban dirigiendo por sus decisiones. Romanos 10:3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Hermanos, ellos se creían justos, ellos se creían limpios. El Señor les dijo, ustedes no son ni justos ni limpios. Son, más bien parecen un sepulcro blanqueado, que por fuera están blancos y lindos, pero por dentro están llenos de huesos y muerte. Hermanos, ellos se creían limpios, pero más bien se cumplía lo que dice el Proverbio capítulo 30, versículo 12. Hay generación limpia en su propia opinión. Ellos se creen que son limpios, si bien no se han limpiado de su inmundicia. Entonces, la primera decisión fatal que puede tener una persona en este camino de la vida para alcanzar la vida eterna es el autojustificarse. Es el creerse que se va a ganar el cielo por lo que él es o por las obras que hace.
yo soy bueno, yo soy limpio, soy mejor que aquel. El autojustificarse es algo que te trae en el presente una paz ficticia, momentánea. Yo soy bueno, mirá, no robo, no mato. Y te crees que porque cerrás tu vida a esos pensamientos, realmente Dios te va a dejar entrar en su casa, en su reino, en el día que tú partas de esta vida. ¿Qué te crees o qué nos creemos nosotros que somos para que el Señor nos deje entrar en su propia morada? Simplemente porque no robamos, no matamos a nadie, ya nos ganamos el cielo. El cielo es la casa del Dios y Dios deja entrar a su casa a los conocidos, a sus amigos, a las personas que siempre pensaban en Él, que tenían comunión, que hablaban constantemente, que lo alababan. Esas son las personas que van a entrar a su casa, no alguien que se cree justo, porque como dice Romano, no hay justo ni aun uno. Y como dice Isaías, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia para el Señor. Por eso el primer error del mundano es autojustificarse. Ellos se autojustificaban, ellos se creían que iban a ser salvos. ¿A dónde se va a ir? ¿Al infierno? Porque ese es el único lugar donde nosotros no vamos a ir. Sin embargo, la vida le va a mostrar más adelante que precisamente era el fin de ellos. Dice, continúa este entredicho, y les dijo en el versículo 23, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. El segundo problema eran mundanos. Primero, se autojustificaba. La segunda decisión fatal que tomaron, el camino del mundo, eran mundanos. Dios se los dijo, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo, yo soy de arriba, ustedes son de abajo, de la tierra. Hermanos, la segunda decisión fatal que podemos tomar para no entrar en el reino de los cielos es conformarnos a este mundo. Dice Santiago, cualquiera que quiera constituirse amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Acá la palabra de Dios cuando habla de mundo no se está refiriendo al mundo creado, del cielo, las estrellas, la tierra, el mar, las playas, el sol. No, cuando en esta palabra mundo se está refiriendo al reino de las tinieblas, al reino donde el que gobierna es el príncipe de este mundo que es Satanás. Y entonces primero Jesús, en esta palabra lo primero que vimos es la mala decisión de autojustificarse. Y la segunda mala decisión es pertenecer a este mundo. Es conformarse a la corriente de este mundo. Es amoldarse a este mundo. Es amar a este mundo. Es querer ser amigo de este mundo. Hermanos, este mundo de las tinieblas a los suyos premia, los abraza, los hace sentir cómodos. Y al que no quiera pertenecer a este mundo, la pasa mal. Todo aquel que quiera decir, yo no quiero este mundo, yo quiero el mundo de la luz, Dios me sacó de este mundo al reino de su amado Hijo. Bueno, ese tiene una guerra constante. En cambio, el que es de este mundo, los profetas que eran de este mundo, los siervos que son de este mundo, todos los quieren, todos los abrazan, son prosperados, son exitosos. Generalmente. ¿Por qué? Porque el mundo ama lo suyo, dice la palabra del Señor. Por más que el mundo ame lo suyo, por más que te traten bien, por más que sea cómodo, que es terrible la sentencia del Señor cuando dice, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Qué acusación terrible, le dijo el Señor. Vosotros sois de este mundo, yo no. Vosotros vivís, estás alegre acá. Yo no soy de este mundo. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo
que los demás. Hermanos, el cristiano, acá te lo está diciendo, nació en el mundo, vivió en el mundo, pero hay algo que cambió su corazón, hay algo que cambió su rumbo, y ese algo fue el Señor Jesús. Él cambió la vida nuestra, de los cristianos. Conocemos el mundo, el cristiano conoce lo que es el mundo, se embarró, vivió perdidamente, vivió lejos de la gracia del Señor. Pero una vez que el Señor lo rescató, ya no quiere volver más a este mundo pecaminoso. No quiere pertenecer más a este mundo de las tinieblas. No quiere hacer más los deseos del rey de este mundo, sino agradar a su Señor, al que los rescató. Dice el versículo 24: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Tercer mala decisión: la incredulidad, no creer en Jesús. La primera, la autosuficiencia. La segunda, pertenecer a este mundo. La tercera, no creer, ser incrédulos, no creer a Jesús. Hermanos, Dios nos quiere, Jesús no estaba diciendo, yo quiero que crean que soy un buen hombre, yo quiero que crean que yo tengo mucha sabiduría. No, si no creen que yo soy, y cuando dice yo soy, está diciendo yo soy aquel del Antiguo Testamento que un día se presentó a Moisés y dijo yo soy el que soy. Si vos no crees que yo soy Dios, que yo soy aquel que nació de una virgen, que yo soy Dios que murió por tus pecados, si vos no crees eso, en tus pecados vas a morir. Algunos se conforman simplemente, sí, yo creo que existe Dios. Eso no existe, no sirve para nada. Sí, yo creo que hay un ser supremo, pero eso es una basura delante del Señor. No es nada, es menos que un granito de arena. Lo que Dios exige es que creamos que vino un día a este mundo a morir por nuestros pecados, que creamos que Él cargó nuestros pecados, porque si no, nosotros tendríamos que haber estado en esa cruz. Que creamos que Él realmente vino en carne, que sufrió por hacer la voluntad del Padre, que sufrió por estar en esa cruz, que sangró de verdad, que creamos que Él era Dios. Es un combo de muchas cosas. No te dice que no está conforme Dios con la religión testigo de Jehová, que Jesús era un Dios en minúscula, o que era un buen hombre, o era un profeta, como dicen los árabes. No, eso no le alcanza. Si no crees que yo soy el Elohim, que yo soy, en vuestros pecados moriréis. No una fe hasta la mitad, no. Tenés que creer que yo soy el Hijo de Dios. Por eso la tercera decisión fatal que puede tener el mundano, aparte de ser mundano, aparte de autojustificarse, yo soy bueno, yo no hice mal a nadie, es ser incrédulo y no creer como Dios quiere que nosotros creamos en Él. Y el cuarto punto es en el versículo 25. Miren, en 4 versículos, como hay 4 decisiones. La primera, la autosuficiencia. En otro versículo, como la incredulidad. En otro versículo que acabamos de ver, el ser mundano. Y ahora, en el versículo 25. Entonces les dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. La cuarta decisión fatal es ser ignorantes, pero voluntariamente. Acá los judíos lo estaban de vuelta, así como le hicieron un chiste venenoso diciendo, nosotros, ¿qué te vas a matar? Porque el único lugar donde nos vamos es al infierno. Siguieron con estas ironías. Y de vuelta preguntándole, ¿y vos quién sos? Hermanos, si lees San Juan con atención, todos los 8 capítulos que hemos leído, se tendría que dar cuenta. Era obvio que era el Dios que reclamaba ser. ¿Por qué Nicodemo fue a la noche diciéndole, sabemos que eres, que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces? Multiplicó los panes y los peces a más de 5.000 personas, aparte de las mujeres y los niños.
por todos lados donde fue. ¿Por qué lo quisieron apresar y mandaron los alguaciles y los alguaciles vinieron? Jamás hombre alguno nos ha hablado así. ¿Por qué lo quisieron tentar o lo quisieron meter en una trampa con la mujer adúltera? Y le dio una respuesta magistral. Hermanos, y ahora, después de tantas cosas que él empezó a hacer, después de tantas cosas, le venís a preguntar, ¿y vos quién sos? Ya Jesús ya no tiene tiempo para estos necios, pero a propósito son necios, sí, a propósito no quieren saber nada de él. Ya está casi terminando su ministerio y de vuelta con la preguntita que hicieron al principio. ¿Y tú quién eres? Hermanos, esta es la cuarta decisión fatal. Tomar las cosas de Dios como si fueran unas cosas insignificantes. Como si tu vida eterna no dependiera de saber realmente quién es el Señor. Tu vida depende de eso, tu vida eterna, miles de millones de cientos de años, depende de saber bien quién es el Señor. Sin embargo, eso de vuelta, como jugando, como volviendo a lo mismo. ¿Y tú quién eres? Y si te fijas bien, ya Jesús ni siquiera le respondió. Le dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Si te prestas atención, ni siquiera se toma el tiempo el Señor en responder. Dice, ya te lo dije desde el principio, y vuelve con su descarga el Señor. Tengo muchas cosas que decir y que juzgar de ustedes. No me hagas perder el tiempo, no voy a perder el tiempo con tu ignorancia, pero porque sos vago, porque no te preocupás en realmente saber lo que depende de tu vida eterna. Tomás las cosas de Dios como si fuera un juego, como si fuera algo gracioso, algo... hermano, el mundano es así, pero me gustaría verlos en el lecho de muerte, a ver si todas esas burlas, todo eso, sí, no lo van a empezar a tomar en serio en los últimos momentos de su vida. Hermano, esto es serio, esto es la salvación. Entonces, una decisión fatal es ser despreocupado por las cosas de Dios. Creerse que todo es un cuento, que todo es, bueno, no importa, ya un día voy a escuchar. Hermanos, es tu vida eterna. Dice el versículo 26 que acabo de leer, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Hermanos, lo más lamentable es que los judíos no se dieron cuenta que todo lo que habló el Señor era lo que él había hablado antes con el Padre. Las palabras no son mías, sino del que me envió. Jesús ha estado toda una eternidad antes de que el hombre fuera creado. Desde antes de la fundación del mundo, él estaba en gloria con el Padre. Y todo lo que habló, seguro que eran conversaciones entre él y el Padre. Cuando Jesús decía, ¿cómo estos siendo malos, ustedes siendo malos pueden dar buenas dádivas a vuestros hijos? Es porque esas cosas habló con el Padre. Vos sos un sepulcro blanqueado, ustedes hacen esto, ustedes son unos hipócritas, y todo lo que habló, porque acá él lo dice, yo todo lo que he hablado, lo he hablado con mi Padre. Lo que yo digo es lo que el Padre piensa. Lo que yo digo, lo estuvimos hablando entre nosotros y ahora te lo estoy diciendo. Vos no lo sabés, yo sí lo sé, porque yo soy de arriba. Vos sos de la tierra. Yo lo que te hablo, ya lo hablé, esos son comentarios, te hago conocer a vos, comentarios que tuve con el Rey, con Dios, en la gloria que estuve con Él, antes de la fundación del mundo, antes de venir acá, hablaba con el Padre, estábamos juntos. Todas esas conversaciones, algo de eso te lo traigo. Que sos malo, que son hipócritas, que son sepulcros blanqueados. También cosas buenas. Los mansos heredarán la tierra, benditos los que buscan la paz, los que buscan la justicia. Todo lo que habló el Señor, también antes lo habló con el Padre. Por eso él decía muchas veces, dijo, mis palabras no son mías, sino de aquel
que me envió. Dice San Juan capítulo 17, versículo 1. Cuando él ya estaba orando, a punto de partir, el Señor dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hermanos, hubo algo entre Dios y Jesús eterno, conversaciones eternas, consideraciones, planes. Cuando a Jesús se lo compara con la sabiduría en el libro de Proverbios, ahí estaba yo ordenándolo todo, estaban juntos. Y todas esas cosas, todas esas perlas que traía Jesús, nos las decía a nosotros de conversaciones que tenía con su Padre. Hermanos, y en esto hoy estaba reflexionando, cuando vos lees Apocalipsis, cuando se buscaba a alguien que sea digno de abrir los sellos que tenía el rollo, no se había encontrado a nadie. Y el apóstol Juan lloraba mucho porque no había nadie digno de abrir el rollo y de desatar los sellos. Hasta que apareció en medio del trono el Cordero, un Cordero como inmolado, donde todos se postraron y todos decían: digno es el Cordero de abrir los sellos. Es hermoso ese capítulo de Apocalipsis. Es el centro de Apocalipsis y es el centro de todo. Porque en el medio del trono de Dios, ahí estaba el Cordero. Y los ancianos y los millones de redimidos apostrados a los pies del Señor. Este es nuestro Jesús. Y sin embargo estos judíos le decían: ¿y tú quién eres? ¿Cuánto tuvo que haber reprimido el Señor para no destruirlos directamente? ¿Cuánto tuvo que soportar para no ser algo cuando estos le decían: ¿y tú quién eres? ¿Quién sos vos? Si supieran lo que era Jesús, si supieran dónde está el Señor, si supieran la gloria del Señor, lo que es. Y sin embargo, estos que no eran nada, ninguneándolo al Señor. ¿Y tú quién eres? Hermanos, dice el versículo 27, y ya voy terminando: pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Hermanos, Jesús ya estaba diciendo, ya estaba más o menos declarando de qué muerte iba a morir, iba a ser levantado. Y dice, como si fuera proféticamente: ahí conoceréis que yo soy, cuando dé mi vida por este mundo. Y perdón, hay un versículo que dice, como digo, el versículo 27 dice: pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que soy yo y que nada hago por mí mismo. Hermanos, el Señor Jesús nada hacía por sí mismo, sino hacía lo que el Padre le decía, para agradarle al Padre. Si buscas este versículo en la Biblia, Dios habla hoy, ese nada hago por mí mismo está traducido que no hago nada por mi propia cuenta. Yo no hago nada por mi propia cuenta. Y eso me lleva a una reflexión, porque yo me miro a mí mismo, ¿no? A mi vida. ¿Cuántas cosas hago yo por mi propia cuenta, sin consultar con el Señor? El Rey de Reyes, nuestro gran Dios, nuestro Redentor, nuestro Salvador, dijo: yo nada hago por mi propia cuenta. Pero cuando analizo mi vida, me doy cuenta que cuántas cosas hago yo por mi propia cuenta.
Y es un mal terrible que como cristiano hacemos. Y si nos ponemos a reflexionar en nuestra vida, ¿cuántas veces hacemos cosas por nuestra propia cuenta? Sin consultar si es la voluntad de Dios, sin consultar si eso agrada a Dios. Tomamos decisiones fundamentales para nuestras vidas sin siquiera consultarlas con el Señor. No hemos entendido muchas veces que somos administradores de las cosas de Dios, no solo del dinero, sino del tiempo, sino de la obra que Dios quiere que hagamos. Nos mandamos, decidimos, sí, nos comprometemos, y sin embargo nuestro Señor dijo, yo nada hago por mi propia cuenta. Y en esto yo por lo menos hay mucho para aprender. Yo hago muchas cosas por mi propia cuenta. A veces si me descuido hasta me levanto apurado y ya salgo a vivir una vida por mi propia cuenta. Decisiones por mi propia cuenta. Hermanos, hay un pasaje que está en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Hermanos, y mire cómo sigue, porque habéis sido comprados por precio. Hermanos, nosotros fuimos comprados. Y dice la palabra de Dios que no somos nuestros. Dice en otra palabra que con Cristo estoy juntamente crucificado. Sin embargo, nosotros decidimos la carrera que queremos, decidimos el trabajo y tantas cosas sin consultar al Señor, si eso es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cuánto tiempo perdido? Muchas veces que el Señor nos hace andar en un desierto hasta que entendemos que eso no era lo que Él quería. Tiempo perdido, tiempo en que no le hemos agradado a Él, porque vivimos por nuestra propia cuenta. Hermanos, cuanto mejores cristianos seamos, es cuanto más estemos dependiendo, consultando, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, contándole nuestros proyectos, contándole qué queremos hacer y preguntándole y pidiendo permiso para todo, porque ya no somos nuestros, sino somos del Señor. Hermanos, cuando me di cuenta a veces que algo me salió bien, pero no lo consulté con Dios, para mí es una derrota. Es una derrota, por más que me haya salido bien, porque siento que le he fallado, hermanos. Nos mandamos en esta vida, después de conocerlo al Señor, para cualquier lado, sin consultarlo al Señor. El Señor dijo, no hago nada por mi propia cuenta. Hermanos, a veces yo creo que porque di el diezmo, el resto puedo usarlo como yo quiera. Jesús dijo, yo no hago nada por mi propia cuenta. Por más que ofrendo, el resto también. Pido permiso y lo uso agradando al Señor. A veces me creo que porque fui el domingo a la iglesia, ya el resto de la semana puedo vivir santamente, pero haciendo lo que yo quiera. No, hermanos, ese tiempo también es del Señor. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? Dice, y ya termino, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Con esto termino, hermanos. Miren lo que dice el Señor Jesús. No me ha dejado solo el Padre, y dice porque. O sea que lo que va a decir ahora es consecuencia del por qué no lo dejó solo el Padre. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Hermanos, esto es algo para aprender también del Señor. Porque nosotros todos los cristianos, Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Queremos que esté con nosotros. Pero miren lo que hacía el Señor para que el Padre no lo abandone y esté siempre con Él. Porque hago siempre lo que le agrada a Él. Nosotros queremos hacer lo que nos agrada a nosotros, pero también al mismo tiempo queremos que el Señor no nos abandone y no nos deje y nos proteja y nos guíe y nos ayude y nos bendiga. Miren lo que dice el Señor.
no me ha dejado solo el Padre, porque yo siempre hago lo que le agrada. ¿No será esta una clave? ¿No será esto algo para tener en cuenta? Nosotros que no queremos que el Señor nos abandone, que queremos sentir su presencia siempre, que queremos sentir el gozo, la paz que sobreabunda y que sobrepasa todo entendimiento. Quizás para alcanzar todas esas cosas tenemos que hacer como hace Él, como hizo el Señor, agradar a Dios, agradarle con mis elecciones, agradarle con los frutos que voy teniendo, agradarle al Señor. Porque si nosotros le agradáramos, no digo que vamos a ser como Jesús, pero intentemos agradar al Señor. ¿Cuánto más vamos a sentir la presencia del Señor y que Él no nos abandona? Esto no es por obra, por supuesto, es por gracia. Pero yo lo miro a Jesús acá y a mí me da algo para imitar. No me ha dejado solo el Padre porque yo hago siempre lo que le agrada. Amén, hermano. Espero que estos 9 versículos de San Juan realmente cale hondo en nuestras vidas, en la tuya y en la mía también. Que realmente podamos vivir cada vez más haciendo la voluntad del Padre, estando en sus caminos, estando en lo que a Él le agrada. Dejar morir al mundo y vivir para Cristo, hacer morir el viejo hombre, buscar las cosas de arriba. Tantas enseñanzas hay en estos 9 versículos que hemos leído hoy.